Bueno, damos la bienvenida a los que nos están viendo por medio de esta grabación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas versículo 4, 6. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oramos. Padre, te damos gracias antes que nada por la salvación de nuestras almas. Gracias por toda bendición, tanto espiritual como física. Gracias por el enorme privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, Padre amado. Ahora te rogamos, Señor, que no tomes en cuenta la debilidad del predicador, Señor, y que en la exposición de tu palabra ministres con poder, Señor. Transforme las vidas, ministre los corazones, Señor, corrija, redarguya, Señor, levante al caído, amado Dios. Padre amado, que todo lo que se hable sea primeramente para la gloria de tu nombre y para la edificación de los oyentes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y este tema a mí me viene dando vuelta, bueno, de hace mucho tiempo. Es algo que constantemente estoy pensando, pero principalmente en esta semana. Al uno ver a veces los disparates que uno lee en las redes sociales de lo que se llama el pueblo evangélico o cristiano. Y por eso lo he titulado el tema de hoy, analfabetismo bíblico en los evangélicos. Analfabetismo bíblico en los evangélicos. El pasaje que leímos fue de Oseas 4:6, que cuando miramos el contexto, si miran el contexto y leen el libro de Oseas completo, es importante siempre entender el contexto en el que se escribieron estos pasajes, era un Israel apóstata. Era un Israel en el cual no se distinguía Israel de lo que eran los pueblos gentiles. O sea, había caído en la idolatría, en el paganismo. La conducta de Israel no se diferenciaba de lo que eran los países que los rodeaban. Y vemos aquí el profeta, el hombre de Dios, Oseas, que está alertando, que está predicando en contra de lo que se llamaba el Israel, lo que era el pueblo de Dios. Y es importante porque el trabajo del profeta, y profeta es todo aquel que habla de parte de Dios, no es necesariamente el que predice el futuro. Hoy en día por profeta se entiende alguien que viene a decirte una profecía prediciéndote algo del futuro. No, pero el profeta es alguien que habla de parte de Dios. Y esto era lo que vemos los profetas del Antiguo Testamento. Lo que hacían era que cuando el pueblo se apartaba, venían de parte de Dios y les exhortaba, les corregían, les amonestaba. Algo que los supuestos profetas de hoy en día muy pocas veces hacen. Pero entonces en este contexto vemos como dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy en día, trayendo esto al contexto actual, que el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, solamente, o sea, hay un pueblo de Dios, no hay dos pueblos, solamente se puede ser pueblo de Dios por medio del nuevo pacto de la sangre de Cristo, no simplemente por herencia de sangre, no simplemente por ser un judío étnico, automáticamente es pueblo de Dios. No, judío que no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, judío que no es pueblo de Dios. Y aquí viene otro de los puntos. Es tremendo. Hoy en día cuando se mira lo que se llama la iglesia, aunque la iglesia no puede ser destruida, las puertas del infierno, del Hades, no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Fue algo que dijo nuestro Señor y que lo vemos a través de la historia, a pesar de que se han levantado imperios completos a tratar de destruir la iglesia permanece en pie. Pero sí vemos que mucho de lo que se llama iglesia sí es destruido. Y cuando miramos mucho de los que profesan ser iglesia y ser cristiano, como en los tiempos del antiguo Israel, no vemos ninguna diferencia entre los que profesan ser cristianos y los que no lo son. O sea, vemos las mismas conductas. Hoy en día vemos los mismos dentro de la llamada iglesia. Y me estoy refiriendo específicamente a la iglesia evangélica. O sea, vemos los mismos pecados, vemos tantos adulterios, tantas fornicaciones dentro del llamado pueblo de Dios, vemos avaricia, vemos ladrones, vemos personas haciéndose millonarias por medio del evangelio. O sea, los mismos, vemos que tienen las mismas metas que lo que tienen los impíos. Y cuando a veces una persona impía mira lo que se llama iglesia o lo que se llaman cristianos, no ve una conducta diferente.
Lo vemos en los trabajos, en todas partes. Y no solo eso, no solamente en la conducta, sino que lo vemos en el conocimiento. Hoy es increíble el analfabetismo bíblico que hay dentro de los que se llaman evangélicos. El propósito de la reforma fue hacer del púlpito de la Biblia el centro. Cuando vemos, era hacer la centralidad de la palabra de Dios. Vemos que los reformadores se encargaron de la traducción de la Biblia al lenguaje, al idioma del pueblo, porque básicamente la Iglesia Católica Romana había secuestrado la palabra de Dios. Lo poco que se leía en las misas era en latín. Todavía mi abuelita me cuenta a mí que en los años 50, cuando ella asistía a la misa católica en Nueva York, no la entendía porque era en latín. O sea, pero ¿qué hicieron los reformadores? Trajeron eso, se encargaron de traerla al idioma del pueblo, para que el pueblo pudiera entenderla y leerla. También algo que hicieron los reformadores fue que se encargaron de la educación. ¿Saben que la primera escuela pública fue en la Ginebra de Juan Calvino? ¿Por qué? Porque los reformadores creían, y con toda razón, ¿cómo van a leer la Biblia? ¿Cómo van a estudiar la Biblia si no saben leer? Y la gran mayoría del pueblo eran personas que no sabían, eran analfabetas que no sabían leer. Entonces vemos que una de las cosas que hacen los reformadores y los protestantes se van por mucho a la delantera de los que se quedaron países católicos romanos fue que disminuyó grandemente lo que fue la tabla del analfabetismo, porque ellos se encargaron de enseñar a las personas a leer para que pudieran leer sus Biblias. Esto costó mucha sangre. Muchos de los reformadores, algunos de ellos murieron, fueron quemados en la hoguera por la Iglesia Católica Romana simplemente por el hecho de traducir la Biblia al idioma del pueblo. Sin embargo, hoy en día, con toda esa sangre de esos mártires, con todo el trabajo que se pasó para que usted y yo tengamos esta Biblia en nuestras manos, gran parte de lo que se llama cristiano e iglesia no la leen. No la leen. Bueno, es que no tengo tiempo. No es que no tengamos tiempo. Es que tiempo tenemos. Siempre lo digo. Es que no es una prioridad en nuestro tiempo. No es una prioridad en nuestro tiempo. Le damos más importancia a otras cosas. O sea, si Juan viene y me dice, oye Ricky, a ver cuándo un día de esto almorzamos. Yo le digo, bueno Juan, está bien, pero es que tú sabes que es que no tengo tiempo. No, en otras palabras, yo le estoy diciendo, Juan, no es una prioridad en mi tiempo almorzar contigo. No lo digo así, pero es lo que estoy diciendo con mi actitud. Porque de sacar, hombre, por más apretado que sea, aunque sea, bueno, de aquí a un mes vamos a sacar una cita, pero se saca, si es una prioridad. Y lo mismo es lo que es la lectura de la palabra. O sea, tenemos mucha disciplina a veces en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres diarios, pero no en el sacar un tiempo para escudriñar la escritura. Y es triste porque vemos hoy en día el analfabetismo bíblico, cuando vemos que la gran mayoría de los cristianos no saben ni siquiera defender lo que creen. Gran parte de los cristianos, o sea, no conocen ni lo que es el evangelio. Muchos cristianos creen que Israel, aunque rechaza a Cristo, sigue siendo pueblo de Dios y que están bendecidos por Dios. Pero ¿cómo puede estar bendecido un pueblo que rechaza? No quiero entrar en el tema, pero señores, el actual Israel es un pueblo, es un estado político, sionista, no es ni siquiera un pueblo judío. Judío es una religión, el judaísmo es una religión. El actual pueblo de Israel no es ni siquiera un pueblo religioso, es un pueblo secular, es un pueblo sionista, político. El sionismo es un estado político. Es conocido en Medio Oriente como la capital gay. Pero es que en tiempos del Antiguo Testamento Dios los hubiese borrado, simplemente por estar celebrando paradas gay. O sea, pero vemos creyentes que en su ignorancia total no saben distinguir que para ser parte del pueblo de Dios tú tienes que estar bajo el nuevo pacto de la sangre de Cristo, sea judío, sea gentil. No es por medio del bautismo, no es por medio de la herencia de sangre, no es porque tus padres son cristianos, es solamente por medio de Cristo. Y esta ignorancia lamentablemente se refleja en todas las áreas de la vida.
cuando están en situaciones, no conocen la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero hoy ver, cómo es importante nosotros tener un conocimiento de la palabra de Dios. Quiero que vayamos al Salmo 119 y le voy a estar leyendo solamente algunos versículos para que vea lo que es la ignorancia de la palabra de Dios, porque cuando nos encontramos en ciertas situaciones no sabemos ni cómo responder, no encontramos consuelo. No sabemos distinguir, no podemos ni siquiera identificar los falsos maestros. Hoy dentro del pueblo cristiano, lo primero que te dicen es, ay, no juzgue, no podemos juzgar. Es una ignorancia total. La Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, juzgar con justo juicio. Sí, la Biblia nos manda a juzgar, pero con justo juicio. Yo tengo que juzgar la doctrina, yo tengo que juzgar la enseñanza. ¿Cómo yo voy a identificar los falsos maestros y los falsos profetas de los cuales el mismo Jesús y los apóstoles nos advirtieron si yo no puedo juzgar? Esa es la ignorancia del pueblo bíblico, del pueblo evangélico hoy en día. O sea, al pecado no le llaman pecado, porque no puedo juzgar. Señores, o sea, hoy en día, y lo digo, el evangélico de a pie no tiene más conocimiento que el católico romano de a pie, no lo tiene. Y aún dentro de los evangélicos, en un tiempo, los bautistas se consideraban como con un poquito más de conocimiento bíblico, ya tampoco lo tienen. Ya tampoco lo tienen. Hoy en día el típico evangélico, el típico bautista no puede ni siquiera defender lo que cree frente a un testigo de Jehová, frente a un mormón. No sabe ni siquiera lo que es presentar correctamente el evangelio. No sabe cómo tiene que vivir, no sabe cómo el evangelio afecta su diario vivir. Vamos a leer aquí unos versículos rapiditos del Salmo 119. Salmo 119, y vamos a ver la importancia de tener conocimiento de la palabra de Dios. Salmo 119, versículos del 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Oiga bien, con todo el corazón le buscan los testimonios, la ley de Dios, la palabra de Dios. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Hoy vemos cristianos maldiciendo todo el tiempo, diciendo malas palabras, riéndose de chistes, haciendo cosas que yo creo que en el fondo ellos ni creen que están mal. ¿Pero por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Si entendieran lo que dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No lo harían. Pero no hay un conocimiento, eso no lo pueden aplicar, eso no pueden andar en la santidad que Dios demanda, ni andar correctamente en los caminos, y viven haciendo iniquidad. Ahí mismito, versículos 9 al 12. Versículos 9 al 12 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Pero ¿cómo va a guardar una palabra que no conoce? Dice, con todo mi corazón te he buscado. Mira el deseo y la diligencia. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus caminos. Señor, no permitas que me desvíe. No permitas que me desvíe. Pero ¿qué tengo que hacer? Buscar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ¿cómo voy a guardar lo que yo no conozco? ¿Cómo voy a guardar de lo que yo no tengo conocimiento? Y es verdad que mucha responsabilidad hay de los pastores que no predican todo el consejo de Dios, como dijo Pablo. Pablo dijo, ninguna cosa que fuese necesaria, ninguna cosa que fuese para provecho es rehusado hablarle. Sin embargo, hoy en día muchos de los pastores sí rehusan hablar cosas de provecho. Muchas veces porque ellos mismos las desconocen y otras veces por no ofender. Pero fuera de la culpa que tengan los líderes y los pastores, hay una gran responsabilidad en los cristianos, que es deber de cada uno. Versículo 15 y 16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo vamos a meditar en lo que no conocemos?
en lo que no leemos, en lo que no estudiamos? ¿Cómo vamos a regocijarnos en los estatutos en medio de cualquiera que sea la situación si no conocemos los estatutos de Dios? Esa es la situación de gran parte del pueblo evangélico hoy en día. Versículo 25. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Hombre, a cualquiera de nosotros en un momento dado nos puede atacar la depresión, nos podemos desanimar, es de humano, aún a los cristianos, sí, aún a los cristianos. Pero ¿cómo es que nos vamos a levantar? Mira como dice el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según ¿qué? Tu palabra. Tu palabra. Pero ¿cómo nos va a vivificar según su palabra si no la conocemos? ¿Cómo? Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Estamos deprimidos, caídos, vivifícame según tu palabra. Estamos desesperados, estamos en una situación, estamos ansiosos. ¿Qué es lo que dice? Susténtame según tu palabra. Pero para eso tenemos que conocer la palabra. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. A veces el Señor tiene que azotarnos, tiene que dejarnos tocar fondo. Y somos humillados, pero es Dios obrando, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero para yo aferrarme de esa promesa, tengo que conocer esa promesa. ¿Y qué dice aquí el salmista? Antes que fuese yo humillado, descarriado andaba. Y ahora ¿qué dice? Mas ahora guardo tu palabra. Una palabra que cuando estuvo descarriado, ahora no apreciaba, pero ahora sí. Y ahora la guarda. Pero ¿cómo va a guardar lo que no conoce? Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. A veces el Señor nos tiene que humillar. A veces dice que es como el padre que ama a su hijo, lo disciplina, y a veces el Señor nos disciplina. Si no conocemos la palabra, decimos, pero Dios mío, ¿por qué? Bueno, a lo mejor Dios nos está disciplinando. Cuando estemos en medio de una prueba, en vez de decir por qué, es Señor, que tu propósito se cumpla en esta prueba. Que tu propósito se cumpla en esta aflicción. Tal vez el propósito de esa aflicción es enderezarnos, porque a veces nos desviamos un poquito y el Señor tiene entonces que darnos par de azotes para que nos enderecemos. Si usted está desviado y la mano de Dios no lo azote, entonces pregúntese si usted verdaderamente es hijo de Dios. A eso sí que hay que temer más. Que Dios diga, como dijo de los fariseos, déjalo. Son guías guiando a otros ciegos. Son guías ciegos guiando a otros ciegos. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que Dios nos entrega nuestro propio corazón. Que el Espíritu se aparte de nosotros de redarguirnos, de convencernos de pecado, que nos deje a nuestro propio corazón. Versículo 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. No dice eres injusto. No, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? No, como él conocía la palabra, conoció que los juicios de Dios son justos. Solamente una persona que desconoce la palabra de Dios puede pensar que Dios es injusto. Pero si conocemos la palabra de Dios en medio de la situación, sabemos que es justo y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si no hubiese sido la delicia, la ley, la palabra de Dios, la aflicción hubiese acabado conmigo. Como ha acabado con muchas personas que un tiempo profesaron ser cristianos, pero cuando vino la aflicción, en vez de regresar para atrás fortalecidos, los destruyó. La aflicción al impío lo va a destruir. La aflicción va a sacar verdaderamente lo que hay en nosotros. Es la prueba del fuego para probar la verdadera fe. ¿Y qué fue lo que sostuvo al salmista? Él lo dice claramente. Si no hubiese sido mi delicia tu ley, yo hubiese perecido en la aflicción.
Pero ¿cómo vamos en medio de la aflicción? ¿Cómo va a ser mi delicia la palabra de Dios si la desconozco? Si no la estudio. Si estoy todo el día oyendo música cristiana, pero no soy quien para abrir la Biblia. Hoy hay muchos cristianos así, pura emoción. Música cristiana todo el tiempo. Música cristiana, oyendo música cristiana. Y oyendo un sermoncito aquí y otro allá. No, estudiemos nuestra Biblia. Versículo 93, 94. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Tuyo soy, versículo 23. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. El 103 dice, 103, 104. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hoy tenemos cristianos aprobando la homosexualidad, aprobando el aborto. ¿Cómo van a aborrecer lo que Dios aborrece? ¿Cómo van a aborrecer el pecado que Dios aborrece si ni siquiera lo consideran pecado? ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, porque no estudian sus palabras. El salmista no, el salmista dice, por eso vemos el salmista que dice, he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El 107 dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Le estoy leyendo todo esto para que veamos cómo en el diario vivir la palabra de Dios es nuestro sustento, pero cómo nos va a sustentar si no la conocemos, si no la estudiamos. El 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. En tu palabra. ¿Cómo vas a esperar en una palabra que desconoce? 133, ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Yo puedo, Señor, clamar, Señor, ayúdame a cambiar, Señor, ayúdame a guardar tus pasos, líbrame de caer, guárdame de tentación. Pero tengo que conocer la palabra. Cuando yo quiero explotar, se me viene la palabra de Dios que dice, el necio al punto da a conocer la ira. Y rápido, ese necio soy yo, déjame aguantarme. Pero si no la conozco, ¿qué me va a retener? O sea, Dios usa la palabra para retener mi propio pecado. Si estoy enojado con alguien, con mi esposa, con algún hermano, con algún compañero, y pasa el día y yo sigo con ese enojo y con ese rencor. Y yo digo, ay Dios mío, quítame, es que yo quiero ser obediente. Pero entonces Dios me habla por su palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y ya yo sé que no puedo guardar rencor. Pero cómo Dios me va a ministrar y su Santo Espíritu me va a redarguir si yo desconozco la palabra. ¿Qué estoy esperando? ¿Oír voces audibles? Hoy así hay mucho dentro del pueblo evangélico. No leen su palabra, pero quieren una palabra profética todo el tiempo. Y por eso caen en tanta herejía y en tanto engaño. No conocen la palabra de Dios. Todito es profecía, todito es una palabra de Dios, todito es Dios me habló. Lean sus Biblias. Lean sus Biblias. 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. 153 dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. ¿Se siente usted ofendido? ¿Se siente usted indignado cuando usted mira cómo hoy esta sociedad que tenemos blasfema el nombre de Dios? El estilo de vida, los estilos de vida más vergonzosos, más depravados, se alaban. Caramba, si no nos sentimos indignados por eso, entonces tenemos que cuestionar. Pero ¿cómo te vas a sentir indignado si no conoces ni siquiera la palabra de Dios, si no conoces ni siquiera lo que Dios aborrece y llama pecado? El 165 dice, mucha paz
tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo vamos a tener paz si desconocemos la ley de Dios? Y el 169 dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a qué? A tu palabra. Dame entendimiento conforme a tu palabra. En Mateo capítulo 22, versículo 29, Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús, y esto fue a los líderes religiosos, le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Muchos de los errores hoy del llamado pueblo evangélico y cristiano es porque ignoran las escrituras. No tienen conocimiento de las escrituras. Señor, tenemos que hacer de esto una prioridad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por palabras proféticas, no por estar oyendo canciones todo el día, por la palabra de Dios. Nos va a verificar según su palabra, nos va a redarguir, nos va a corregir. ¿Cómo vamos a identificar los charlatanes del evangelio de la prosperidad si no vemos las advertencias que Dios nos advierte? Cualquiera que se moleste en leer segunda de Pedro, y la epístola de Judas, puede identificar a estos autoproclamados apóstoles. ¿Pero por qué son engañados por estos mercaderes del evangelio? Porque desconocen la palabra. Por eso es que no son víctimas. Tienen lo que se merecen. Como dice Paul Washer, tienen lo que se merecen porque ignoran la palabra de Dios voluntariamente. Por eso son engañados por estos sinvergüenzas y charlatanes. Terminamos con Hechos capítulo 7, versículo 11. No, ya para cerrar, dice, hablando de los judíos de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que tienen que hacer hoy en las iglesias. Cada vez que se expone la palabra de Dios o un predicador, usted tiene que escudriñar la escritura a ver si eran así. Lo hicieron con Pablo los judíos los judíos de Berea. Y dice que eran más nobles. La Biblia los cataloga como nobles. Hoy les dicen que son cabras rebeldes. Si usted se atreve a cuestionar a lo que dice el predicador por medio de la escritura, usted es una cabra rebelde. Cuidado con cuestionar al ungido de Dios. Bueno, todos somos ungidos de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos la unción del Espíritu. Y cerramos con 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Uno de mis pasajes favoritos de la escritura. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No la que te conviene, no la que te gusta. Todo, Antiguo y Nuevo Testamento. Y útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Necesitamos enseñanza? Vamos a la escritura. Para redarguir. ¿Necesito ser redarguido de mi pecado? No necesito una palabra profética. No, necesito la escritura. Que me expongan la escritura. Si me van a dar un mensaje profético de Dios, dame el libro de la Biblia, capítulo y versículo. Es útil para redarguir, para corregir. Necesito ser corregido en mi andar. La escritura. Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que mi hermano, la palabra, vamos a hacer un esfuerzo verdaderamente. Esto yo me estoy refiriendo aquí, mis hermanos, a cristianos. Yo no puedo pretender que una persona que no ha nacido de nuevo tenga ese interés por estudiar la Biblia. Pero si usted dice haber nacido de nuevo y no tiene interés en estudiar la palabra de Dios, entonces cuestione su salvación. Cuestione. Es como decir, usted ama a una persona, pero no le interesa hablar con ella, compartir con ella, ni escuchar lo que dice esa persona. Entonces cuestione su amor hacia esa persona. O sea, así que mis hermanos, ya está bueno del analfabetismo bíblico. Vamos a consagrarnos para estudiar la palabra de Dios. Amén. Así que hasta aquí esta exposición de la palabra. A los amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales, por el mensaje grabado, saben que cualquier preguntita pueden venir y escribir. Con mucho gusto estamos ahí a la orden para servirles. Este es tu amigo hermano Ricky Frontán quien se despide. Hasta el próximo video.